Mega QM es uno de los fondos más importantes en su tamaño. Estamos administrando cerca de 220.000 millones de pesos. Es el fondo privado que más ha crecido en el último año. Y esto siempre mirando dos cosas, o varias cosas, entre ellas el mercado. Y hoy tenemos un desafío importante, que es la propuesta de seguir creciendo en un mercado más complejo a nivel internacional, más complejo a nivel local. Para ello queremos estar siempre proveyendo de la mejor información a nuestros clientes, invitándolos a participar en estas reuniones. Estas reuniones hoy inauguramos un formato nuevo, que es un formato mixto, en el cual tenemos presencialidad y tenemos las redes trabajando también para aquellos que se están sumando. Sé que hay más de 600, 700 personas en las redes, así que estamos muy contentos con eso también. Y bueno, nada más que agradecerles, invitarlos a participar de Mega QM. Tenemos una variedad de fondos muy importantes, pero antes que nada, dejarlos con los expositores que tienen bastante cosas para contarnos. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Seguís vos. Gracias, Andrés. Bueno, yo voy a disparar una primera pregunta inicial, después todos van a tener posibilidad de hacer preguntas. Perdón, acá me van a acercar el iPad para las preguntas que voy a estar recibiendo, no sean tímidos, los invito a hacerlas. Les presento primero a nuestros oradores, aunque requieren poca presentación. Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda de la Nación, ex ministro también, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. No sé, él nos dirá si futuro ministro. Hernán, bienvenido. Gracias, Florencia. Un placer. Ana Iparraguirre, aquí a mi lado. Ana la conozco muchísimo. Ana es politóloga, es vicepresidente de GBAO, pero además Ana trabaja y ha trabajado en candidaturas presidenciales, para gobernadores. No podemos revelar todos los nombres, pero digamos, les puedo asegurar que es el cerebro detrás de muchas de las candidaturas locales, regionales y también de Estados Unidos, ¿no? Así que sabe muchísimo, una gran analista política. Bienvenida, Ana. Gracias, Florencia. Un placer estar acá. Por favor. Bueno, y aquí a mi izquierda, Emanuel Álvarez Agís, ex viceministro también de Economía. Vamos a hablar mucho de ese tema, obviamente. También presidente y director ejecutivo, presidente, fundador de la consultora P4Q. Yo leo sus informes todas las semanas, así que bienvenido, Emanuel. Gracias, Flor, un gusto. Por favor. Bueno, voy a arrancar. Todos tienen cinturones de seguridad en sus sillas. Vamos a empezar preguntando cómo llegamos, cómo ven el camino hacia 2023. Me gustaría, Ana, arrancar con vos, porque nada de lo que hablamos o de lo que hablemos en Argentina está alejado de la política. ¿Cómo ves vos, desde el punto de vista alianzas, no alianzas, peleas, candidatos, el camino para 2023? Bueno, gracias, Florencia. Definitivamente es para abrocharse los cinturones de seguridad. Yo sí les pregunto acá a ustedes y los que nos están viendo a través de Zoom, ¿quién se anima con más del 90% de probabilidad a acertar quién va a ganar las elecciones de 2023? ¿Quién se anima a decirlo? Probablemente nadie, ¿no? Nosotros, que somos analistas políticos, tampoco tenemos una certeza de quién va a ganar esas elecciones, porque estamos yendo a la elección más abierta de los últimos 20 años en Argentina. En Argentina durante mucho tiempo la economía estuvo desordenada. Ya tenemos dos expertos acá que van a contarnos mucho más de eso de lo que sé yo, pero todos los que vivimos en Argentina tenemos que ir a hacer las compras, sabemos que la política es un desorden hace mucho tiempo, la economía es un desorden hace mucho tiempo, pero la política con estas dos coaliciones que habían se mantuvo bastante ordenada en el último tiempo. Había dos coaliciones que se balanceaban mutuamente, que quizás tenían muchas diferencias internas, pero tenían algo que las unía, que era que no quería que gane la otra coalición. Entonces, mientras la otra coalición sea un desafío, bueno, esta coalición va a mantenerse unida. Lo que estamos viendo ahora, un poco en esta tensión que hay adentro de estas coaliciones, es que ante la ausencia de un enemigo, de un rival externo más claramente definido, empiezan a aparecer los quiebres internos, empieza a aparecer todas estas tensiones que veíamos.
Y una de las cosas me parece interesante es que esto no es algo nuevo o algo atípico. Esto es matemática, esto es sentido común. Si uno piensa lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchos sectores en Estados Unidos, por ejemplo, alineados en contra del comunismo, pero por diferentes razones. Unos estaban ahí por cuestiones ideológicas, otros por cuestiones económicas, otros por cuestiones religiosas, otros por cuestiones de seguridad nacional. Cuando esa amenaza externa ya no existe, se empiezan a mirar y dicen, bueno, pero ¿y entonces para qué estábamos juntos del mismo lado? Si no tenemos lo mismo enfrente, ¿para qué estamos? Y parte de eso es lo que empezamos a ver. Las dos coaliciones han gobernado con diferente grado de responsabilidad, con diferentes tiempos, diferente tiempo al mando, diferentes resultados, pero ninguna de las dos, todos podemos acordar, ha logrado resolverle los problemas a los argentinos. Entonces estamos en esta incertidumbre donde la gran pregunta es no solo quién va a ser, que creo que no lo podemos resolver y ya les spoiler alert, yo no lo sé, sino cómo va a ser. Y ahí sí tenemos algunas pistas más interesantes. Una es que el cómo va a ser un cambio, va a ser diferente. No tenemos que mirar con el espejo retrovisor atrás, sino más bien nos tenemos que poner los goggles de realidad virtual e imaginarnos cómo va a ser hacia adelante. Y ese hacia adelante es un cambio real. Cuando Macri gana en el 2015, su espacio se llamaba Cambiemos, era una campaña de cambio, pero era un cambio matizado, un cambio donde él cierra su campaña diciendo que no va a privatizar aerolíneas argentinas, que no va a eliminar los planes sociales. ¿Por qué? Porque la gente seguía pensando que la economía en el gobierno de Cristina estaba bien. Después ellos nos dirán si estaba bien, si no estaba bien. Pero en el imaginario de la gente, en la percepción es eso. Tanto es así que Cristina sigue diciendo, y lo dijo el día que pidieron su condena, nadie puede decir que en mi gobierno no se vivía mejor. Entonces, ahora es una situación diferente. Ahora más del 80% de los argentinos quieren un cambio, más del 60% quieren un cambio radical. O sea que lo que se viene va a ser diferente y hay capacidad para que sea diferente. El segundo, y digo 2 puntos más, Flori, avísame si tenemos que pasar la palabra. 2 puntos más que quisiera aclarar. El segundo es, bueno, esta grieta que ordenó a la política entre kirchnerismo y antikirchnerismo sigue estando vigente, por supuesto, pero cada vez menos vigente. Cada vez son 2 polos más radicalizados, pero también más chicos. Empieza a aparecer en el medio un sector disperso que no tiene identidad única, que empieza a decir, yo no quiero esto, porque las 2 cosas que me ofrecieron hacia atrás no me resolvieron mis problemas, quiero algo más. Pero le cuesta darle una forma a eso, porque no es un homogéneo lo que tenemos en el medio, son muchas cosas diferentes. Entonces dice, bueno, hacia adelante quiero algo diferente. No sé cómo es, nadie me lo ofrece, pero sé que hay un culpable. Y el culpable son los políticos, ¿no? Cualquier encuesta que uno hace pregunta la confianza en diferentes instituciones, los políticos son los que menos confianza generan. Entonces, en este camino empiezan a pedir algo, a hacerse esta brecha entre la dirigencia política y la gente, y empezamos a pedir algo diferente. Y empiezan a aparecer los outsiders de la política, los que ofrecen algo diferente, y un rasgo esencial de estos liderazgos diferentes que está pidiendo la sociedad tiene que ver con la autenticidad. Y la autenticidad es una palabra muy importante, que creo que vamos a estar escuchando mucho de eso hacia adelante, que lo que significa es que vos me digas lo que realmente pensás. Y no es ni de derecha ni de izquierda. Pasa a importar muchísimo menos si yo estoy de acuerdo con tu idea, con tu plan económico, y empieza a importar mucho más si yo puedo creer que lo que vos me estás diciendo es lo que realmente pensás. Uy, ¿quién resiste un archivo? Enseguida pensé, o sea, nadie. Nadie. Pero si vos decís algo políticamente incorrecto, y eso significa que estás diciendo algo que va en contra de tus propios intereses, porque toda la política diría que hay cosas que no hay que decir, que no hay que hacer, que no hay que mostrar, pero si vos de todos modos lo haces, yo como ciudadano, la interpretación que hago es que si haces algo políticamente incorrecto que va en contra de tus propios intereses, entonces debe ser lo que pensás realmente, y te puedo creer, más allá de que no esté de acuerdo con lo que decís. Entonces, me parece que ese es un lente importante para mirar los nuevos liderazgos que hay hacia adelante y por qué estos liderazgos a la Trump, a la Bolsonaro, cosas que dice Milei acá que suenan tan mal, aún interpelan a la gente. ¿Por qué estos liderazgos? Porque no es solo acá Bolsonaro, Trump, tenían 80%, 60% de imagen negativa. Y aún así ganaron elecciones y aún así siguen estando vigentes. Bolsonaro, los que pensaron que era un proyecto que estaba muerto, en las últimas elecciones mostró que es un proyecto que está muy vigente. No era solo una reacción en contra de Dilma y del Lavallato.
Hay algo en la sociedad que está sustentando eso. Y lo mismo con Trump, que logró dominar las elecciones en Estados Unidos, poniendo candidatos en elecciones muy importantes, más allá de lo que sea el resultado ahora en unos días. Y el último punto que hago, y paso la palabra a Flor, tiene que ver con las burbujas. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Todos nosotros escuchamos mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Y que las redes sociales hacen sociedades más polarizadas, ¿no? Entonces, uno se mete en las redes sociales y los mismos algoritmos de las redes sociales nos dan noticias parecidas a lo que nosotros ya pensamos, refuerzan lo que pensamos, hablamos solo con gente que piensa igual que nosotros, hay menos diálogo, menos tolerancia al que piensa diferente, más distancia con el que piensa diferente. Ahora, lo que está pasando en nuestras sociedades puede ser un síntoma de lo que están pasando en las redes sociales, o las redes sociales pueden estar reforzando y exponenciando algo que ya está presente en nuestras sociedades. Y yo creo que es mucho más lo segundo que lo primero. Cuando Obama hizo su campaña en el 2008, pensó que había encontrado la panacea en las redes sociales. Y después él mismo reconoce que eso que él pensó que había sido una panacea de una utopía donde todos iban a poder participar de la arena pública, no fue tal. Y ahora lo que estamos viendo es que todas estas teorías conspirativas que se escuchan, que uno escucha, yo les puedo decir haciendo grupos focales en Argentina, en Bolivia rural, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos se escucha la misma teoría conspirativa dispergada por el mundo, ¿no? Que no hay ningún coronavirus hubo, lo que pasó acá fue que Bill Gates nos mandó este virus para todos, para después vendernos la vacuna y con la vacuna ponernos el chip para poder rastrearnos a todo lo que hacemos en todo el día, pues se ve que Bill Gates no tiene nada mejor que hacer con su vida que rastrearnos a todos nosotros. Entonces, estas teorías conspirativas son reflejo de una sociedad y de segmentos muy grandes de una sociedad que se sienten desacoplados, totalmente desacoplados. En Brasil ocurre, todos segmentos que no participan de la economía, seguramente ellos van a contar mucho mejor eso, pero segmentos que no participan, que no están en la economía activa, que están ignorados, que no son parte. Cuando Trump dice Make America Great Again, ¿no? Hagamos América de vuelta, es todos ustedes que tenían trabajos y que sus trabajos desaparecieron y ya no son parte y no ven un futuro posible. En Argentina pasa lo mismo. En Argentina, 75% de los jóvenes, si se pudieran ir del país, se irían. La mitad de los argentinos creen que la próxima generación va a estar peor económicamente que ellos. Lindo desafío tienen ustedes. Entonces, en ese contexto en el que estamos hablando, y cuando fue el atentado contra Cristina Kirchner, la primera intuición, no, un loco suelto, no es un loco suelto. Hay un segmento de la sociedad que no encaja en las categorías donde nosotros queríamos anclar a los segmentos societarios, que está ahí, que está tomando forma y no sabemos qué forma va a tomar. Con esto cierro, Flor, y digo, yo creo que ¿qué es lo que va a venir? No sabemos, pero sí yo tengo algunas pistas de que va a ser diferente a lo que vimos hacia atrás. No es un revival de algo que ya ocurrió. Va a requerir liderazgos diferentes, mucho más auténticos. Vamos a ver diferentes tipos de liderazgos. Y definitivamente va a tener que interpelar con un proyecto de país a un segmento social que va a ser parte de nuestra sociedad y que si no se interpela y se incorpora a algún proyecto político, va a operar en la sociedad de otras formas que no van a estar canalizadas por el sistema. Gracias, Ana. Ya se me ocurren una cantidad de preguntas. La tiro así, pero voy antes con Hernán y Emanuel, pero por lo pronto me gustaría saber, en este escenario de toda esta gente que, bueno, está ahí en el medio, que vos decías, que se siente desacoplada, ¿qué probabilidades ves de que también entre los políticos no haya un acoplamiento y tengamos todos, no sé, 6 candidatos, ¿no? Todos yendo por su lado. Te lo dejo, voy con Hernán, que Ana te tiró el desafío de si va a ser lo mismo o no, de Cambiemos, por ejemplo. ¿Van por un cambio o no van por un cambio? ¿Cómo ves 2023? Y también en caso de que, bueno, vos sos sindicado, estás trabajando con Horacio, ¿no? Con la candidatura de Juntos por el Cambio, ¿van a hacer lo mismo o no? Un placer estar acá. Gracias, Mega QM. Ana, Flor, un placer compartir con ustedes. Emanuel también. No sé, no había nada mejor, ¿no? Un placer, Emanuel. Somos colegas y con mucho respeto. El programa económico para hablar del tránsito 2023, que está, o el plan, no se llama el programa, la propuesta económica que hoy hay arriba de la mesa, creo que tiene 4 componentes, que es alguito de ortodoxia monetaria, que esto es
que la tasa por lo menos le compita el rendimiento en pesos a los otros activos, básicamente los que ajustan, los bienes que ajustan por inflación o los dólares por devaluación. Un segundo componente que es la procrastinación financiera, que es bueno, tratar de ofrecer al mercado para rolear, para patear un poco los problemas hacia adelante, y si pide bonos duales, bueno, está bien, ganamos algo de tiempo, a costa de la inflación, la deuda va a subir al ritmo de lo que más suba, sea la inflación o el tipo de cambio. Eso es más deuda futura, y después vemos la nube negra que se había posado en el mercado de deuda en pesos a mediados de año, bueno, no se disipó, sino que se aplazó algunos meses, concretamente hoy por hoy para el tercer trimestre de 2023, que es justo el trimestre electoral. El tercer componente es algo de ambigüedad fiscal. Vemos los días pares que hay intentos de anuncios de alguna austeridad fiscal, qué sé yo, hace 3 meses que estamos, 3 meses desde el anuncio, pero en realidad hace más de un año que vamos a segmentar las tarifas y nunca pasa, no sabemos, pero bueno, hay una conciencia por lo menos y un mensaje más consistente, pero los días impares hay algún bono, algún gasto nuevo, inesperado, que compensa lo que se anunció el día anterior. Que obviamente no termina de anclar una expectativa para bajar la inflación, bueno, la nominalidad. Y un cuarto componente es un poco de humo productivo, que es, bueno, le ofrezco alguna ventaja oportunista a un sector para que me liquide, para que me invierta. Está bien, son herramientas como para conseguir algo de dólares de corto plazo. La economía no funciona, no sale de su laberinto con esos incentivos sectoriales, transitorios, particulares, porque nadie lo toma demasiado en cuenta, porque nadie va a invertir o contratar gente porque pueda exportar un mes a un tipo de cambio diferencial. Y esa es la propuesta económica. Si hubiera sido esta reunión hace 3 meses, habría sido más escéptico, más pesimista que hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tránsito se consiguió algo de tiempo, y hace 3 meses teníamos 500 millones de dólares de reservas netas y hoy tenemos 6.000. Y 6.000 es 1% del producto, pero es infinitamente más que 500, o 10 veces más que 500. Entonces, lo que antes eran 3 días de importaciones o 2, ahora son 3 meses. Y así, 3 meses en la historia de un país no es nada, pero en un gobierno que le quedan 14 es bastante. Y creo que eso es la lógica de la propuesta económica que hay arriba de la mesa. Y los resultados esperables de esa propuesta económica son, bueno, este próximo año va a estar nublado, quiero decir, no va a haber sol, no va a haber, no veo, digo, el rebote post pandemia creo que se agotó, ya terminó, más allá de lo que son indicadores retrasados oficiales muestran una dinámica todavía del producto, los adelantados muestran un estancamiento y hasta una caída en el consumo. Bueno, el salario real se está deteriorando. Con neblina, quiere decir con alta inflación. Eso no va a bajar, no veo ninguna razón, digo, hay más riesgo de que suba a que baje. Está instalada cómodamente en torno al 6% mensual, 6% mensual es 100 anual. Con riesgos al alza porque, miren, pasa más rápido de 6 a 9 que de 3 a 6, porque hay mecanismos ya de reproducción automática fuera del control del gobierno, y 9 mensuales 200, o 10, en realidad para ser más preciso, 10 mensuales 200, entonces pasa más rápido de 100 a 200 que de 50 a 100. Ahora bueno, depende de lo que hagamos, ¿no? Lo que haga el gobierno en materia de control de gastos y de emisión monetaria asociada. El tercer componente, creo que el mercado de cambios, que incluye el formal y el informal, va a dar algunas tormentas aisladas, depende también de lo que se haga con la emisión, o frecuentes. La brecha y el tipo de cambio real oficial están en los mínimos de este mandato, de este gobierno, ¿sí? El promedio del contado con liqui de este gobierno a valor presente, a valor corriente, a precios de hoy es 350, está en 300, el promedio, estoy dando una referencia. Obviamente eso va a depender de la calidad de la política económica, que es algo más consistente que hace 4 meses, pero aún así con muchos desafíos por delante. Lo que sí creo y me parece bien, ese programa, esa propuesta,
está tratando de evitar los riesgos de cola, los tsunamis, que es preguntas que nos hacíamos hace no 3 años, sino hace 3 meses, hiperinflación, default, problemas con los depósitos, eran preguntas que surgían en este tipo de reuniones. Hoy surgen menos porque creo que eso no va a suceder. O sea, descartar los tsunamis siempre es muy importante porque nublado, con neblina y con tormenta, nosotros sabemos manejar, cada uno de ustedes sabe. Está en la Argentina de 20 años que decía Flor, que tiene 20 años de desorden económico. Fueron 20 años excepto 4 meses de desorden. No, un chiste mal. Ustedes saben manejar en esos contextos. Los tsunamis te sacan de la ruta, ¿no? Entonces, yo propondría lo mismo, posiblemente, evitar los riesgos de tsunami. Y queda una duda del, déjenme llamarlo granizo, que es, bueno, esa tormenta aislada de la brecha puede trasladarse en un saldo cambiario. Bueno, me parece que va a hacer todo lo posible para que no, combinando las 3 cosas que está haciendo, que es más cepo importador, más deslizamiento cambiario, o sea, el crawling peg más acelerado, que el empate a la inflación y a la tasa, y de estos desdoblamientos sectoriales que van a seguir, van a ser frecuentes, van a ser una herramienta que se va incluso a abusar. Ninguna de esas cosas es gratis. El cepo es menos actividad, menos empleo, más brecha, más inflación. El deslizamiento más acelerado también, porque los transables ya no tienen ancla. Y los desdoblamientos también, porque están comprando dólares a 200 y vendiendo a 150. Eso es emisión. Fue 1,5 puntos de emisión en el mes de octubre. No, de septiembre, cuando fue el dólar soja. Así que con una inercial que va al 100, ¿no? Entonces, por eso no soy optimista respecto a que se pueda bajar la inflación. Factores de riesgo de eso que nos puedan sacar de la pista, Ana lo decía, bueno, creo que este equipo económico, no el equipo económico, el ministro, tiene un activo político personal que tiene un músculo como para ordenar ese desorden que había en la conducción bicéfala, que cada vez ante cada encrucijada el presidente giraba para un lado y la vicepresidenta para el otro. Eso era una fuente adicional de incertidumbre. Bueno, ahora no pasa más esto que escuchábamos a la mañana que subían la tasa y a la tarde el salario universal. Pero están pegándose un tiro en el pie. No pasa más. Hay una conducción centralizada. Es un activo político personal, con la fragilidad que eso tiene, no es institucional, que decía Ana. Bueno, qué sé yo, dura eso. Durará hasta mientras dure. No, los resultados no van a ser mejores que los que dije antes, pero hay un riesgo de empeorar, porque eso se desordene por X razón, porque empieza la campaña electoral. No creo que el gobierno, no lo veo, nunca lo vi hacer campaña electoral con recetas distintas a planes platita y financiado con emisión. Y una cosa es hacer eso con inflación en 50, que pasa a 100, otra con 100, que no sé a dónde pasa. Entonces, ese riesgo está ahí latente, y los otros más de mercado, bueno, los bonos en pesos, creo que van a tener una trayectoria no lineal, por lo menos en los precios, porque esas nubes que se esperaba para mediados del año que viene, se anticipó a junio de este año, esas nubes está dando vueltas, eso coordina el mercado, hablábamos recién con Emanuel, coordinó un hecho medio fortuito, coordinó una corrida, bueno, los hechos fortuitos aparecen. Y en el mercado de dólares también, ahora el trigo escasea, termina el dólar soja y otra vez está vendiendo 50 millones por día en este mes, por más que pueden venir novedades ahí, digo, está administrando escasez, el verano, la estación del verano, medio de diciembre a medio de marzo, hasta que llega la cosecha gruesa. Cuando llegue la cosecha gruesa, ¿qué va a hacer el campo? Con una expectativa de cambio de gobierno y que especule, 3 veces lo digo, con el cepo, con las retenciones, con la unificación cambiaria. ¿Qué va a liquidar? Termino, Flor, ¿no? Tenés un minuto más. Y respecto a la pregunta de Flor, bueno, me parece que estamos claros que no se puede seguir haciendo más de lo mismo a partir de fines de 2023, porque esta situación, que Flor dice 20 años, pero en realidad hace como 50, que estamos en este laberinto, digamos, la inflación promedio de la democracia, que nos devolvió todos los derechos civiles, no los económicos, no el bienestar, digo, la inflación promedio de estos 39 años llevamos. 39. La inflación promedio es 75, sacando la inflación anual, o sea, no es la de este gobierno, ni la anterior, 75. Hicimos
todas las macanas posibles. La pobreza promedio es 35, o sea, un tercio de los argentinos vive bajo la línea de pobreza, cuando nos va un poco mejor es 30, cuando nos va un poco peor es 40, pero es 35. Entonces no es que, digo, si hay conciencia de que hay que hacer algo distinto, tiene que venir una demanda del votante de eso, porque los políticos como ustedes con sus clientes reaccionan a la demanda, ¿sí? Si no hay esa demanda quieren ganar elecciones. Cuando Flor reaccionó, bueno, ¿quién resiste un archivo? Ay, pero yo tengo una opinión ahí, no importa tanto el archivo. Porque, qué sé yo, Manuel y yo estuvimos en esos 20 años, ¿no? Y hicimos macana, no importa tanto la persona. Si yo te digo esa pared es blanca, aunque yo sea Robledo Puig, ¿sí? Entonces hay que hacer una cosa distinta. Y si nos quedamos enfrascados en lo que hicimos, en lo que dijimos, es parte del problema. Creo que para que haya una posibilidad de salir del pantano, tenemos que darnos la oportunidad de elevar la calidad del debate público primero, porque si no, no se va a poder hacer un programa consistente. La discusión del presupuesto de hace 24 horas es deprimente. Desastre. ¿Sí? Porque hay un montón de reformas estructurales y no nos ponemos de acuerdo ni en el oficialismo ni en la oposición en cosas básicas, de equidad. Bueno, me parece una precondición para que haya un programa económico consistente o sensato o que cambie este laberinto de 50 años, es que haya un consenso dirigencial de que así no podemos seguir, que no está todavía garantizado, y una demanda popular de conciencia, así, miren, nadie espera que la gente pida que suban las tarifas, pero que entienda por qué así no podemos seguir. Claro. Gracias, Hernán. Me quedé con eso, ¿no? Da la sensación de que hay más un consenso social, como decía Ana, de que es necesario un cambio que un consenso en la política de hacia dónde ir. O sea, lo del presupuesto realmente demostró, y vuelvo a la pregunta de que cualquier cosa puede pasar en la elección, ¿no? Porque los intereses políticos van cada uno para un lado. Emanuel, te dejo a vos ahora explayarte en cómo ves 2023, el camino hacia 2023. Vos tenés la virtud de que te moves en todos los espacios, ¿no?, políticos. Así que también es interesante tu visión en ese sentido. A ver, bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Hacía mucho que no hacíamos una presencial, y un placer obviamente el panel. ¿Cómo veo 2023? Quiero empezar por algo que me recordaba una cosa que me pasó hace unas semanas de lo que decía Ana, ¿no? De que la gente como que está agotada porque de inflación del 25 pasamos al 50, del 50 al 100, y Hernán decía, ojo, que no haya un shock y terminemos en 200. Entonces esto de todo tiempo pasado fue peor, es lamentablemente realidad. Y Ana decía, bueno, y entonces en ese contexto aparece uno y dice una barra basada, y como los que decían cosas normales ya, digamos, les fue muy mal, por ahí el que dice la barra basada suma. Hace 3 semanas estaba afuera y tuve que alquilar un auto, y viste que te lo prueban para que después no digas que te lo dieron roto, y prendo el aire y el cosito del aire hacía taca, 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 taca. Entonces el tipo del auto toca no sé qué, hay unos botones, taca, 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 taca. Entonces mi pareja dice, creo que es esto, toca otros botones, taca, 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 taca. Entonces yo agarro y digo, perdón, se arregló. En economía no es así. O sea, que puede aparecer un loco y decir una barra basada y nosotros decimos, mirá, los que vienen diciendo cosas racionales no aciertan, agarremos la barra basada. En economía no es así. No es que si le das un golpe, como la gente que venía haciendo cosas más o menos razonables fracasó, el golpe acierta. Me parece que eso deberíamos internalizarlo, porque cada vez que Argentina se metió en una solución mágica, fácil y rápida, cuando salió peor. Y en esto hay para hacer dulce de leche en la historia, pero me parece que la convertibilidad fue una de esas cosas, fácil y rápido, excelente para salir de un pozo de 2 años, no para estirarlo lo que lo estiramos.
Pensando en 2023, vos a Ana le preguntaste cómo llegamos. Yo estaba pensando en sacar el cómo. Porque si uno estira la línea de puntos de la economía y estira la línea de puntos de la política, no llegamos. Hernán lo decía, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un consenso, tiene que haber cierta coordinación. Justo estamos acá, a los que nos tocó una de las pocas veces en la historia que hubo alguna coordinación en los cambios de gobierno. Y la verdad que el año que viene, si no hay coordinación, vamos a un evento. Es estrictamente así. Yo no voy a usar digamos, metáforas, ni me voy a escapar de la discusión central, que es que si no hay coordinación, vamos a un evento. Y para peor, hay algunas hipótesis que además yo creo que son consistentes, aunque no me gustan. O sea, creo que son consistentes desde lo técnico, creo que son consistentes de lo político, pero no me gustan desde ser un argentino que vive en Argentina. Hay algunas hipótesis donde en vez de generar el consenso para que la política tenga un consenso que pueda transmitirle a la sociedad respecto de un rumbo económico, en vez de hacer ese trabajo, que es súper complicado, y en este escenario de polarización mucho más, tal vez es mejor, más fácil y te permite acumular más rápido políticamente, que ese consenso lo genere el mercado de la misma forma que yo arreglé el aire acondicionado. Esto de que le estalle al anterior para que yo no tenga que manejar la pesada herencia, cosa que no es patrimonio de un solo lado de la grieta. Por más que uno cambie los sustantivos, pues si no la gente se da cuenta, ¿no? El próximo habla de herencia, la gente va a ver el truco, pero no importa. Pero es una forma, herencia es otra, son todas variaciones de lo mismo. Entonces, si no tenemos esa coordinación es muy difícil. Segundo punto. Déjame resumir como si estuviéramos en macro 1, qué pasó y por qué en junio, no sé por qué pasó en junio, como decía Hernán recién, la pregunta es por qué tardó tanto, porque el primer semestre la política económica venía súper expansiva. La tasa de interés real en promedio fue 20 puntos negativa, el gasto público creció 12 puntos arriba de la inflación y apreciamos 15-16% el tipo de cambio real. Es, digamos, iba a decir keynesianismo, pero tengo cierto respeto por las ideas de Keynes. Es todo para adelante. Resultante, la economía se expandió 7 puntos, de verdad, bien medido, 7 puntos en el primer semestre, la parte buena. La parte mala, nos quedamos sin reservas. Y en algún momento la deuda se dio cuenta, el tenedor de deuda se dio cuenta, dijo, che, mirá que las reservas, de vuelta, quedan 2 semanas, quedan 3 meses, no importa, uno estira la línea, pero arranca con no linealidades. Entonces, si compartimos ese diagnóstico, que es el más básico, ¿no? Para mí la macroeconomía es la política monetaria, la fiscal y la cambiaria. Todo lo otro es digamos, de segundo orden de importancia. Entonces uno dice, bueno, ok, la tasa de interés para atrás, el gasto para adelante, el tipo de cambio para atrás, tengo una crisis, intuitivamente uno dice, revertí las 3 palancas en la dirección contraria, a ver si con eso recompones reservas, calmas la crisis y vuelves a arrancar. El cambio de ministro tiene una discusión sobre eso, Hernán lo decía, sobre tasa, sobre la tasa de interés, sobre el gasto y sobre la política cambiaria. Y me quiero concentrar en este tercer punto. Si vos decís, la política monetaria es expansiva, la fiscal es expansiva y la cambiaria es expansiva y me quedé sin reservas y tengo una crisis, intuitivamente decís, volvé contractiva las 3 políticas. O sea, subí la tasa, bajá el gasto, devaluá. Y ahí uno discutiría los grados, lo cuantitativo de eso, no lo cualitativo. A mí me parece, y esto es pura intuición porque no sería tan maleducado hacer esa pregunta en ninguna de las reuniones que tengo el privilegio de tener. A mí me parece que al ministro le puede haber pasado lo que nos pasa a muchos que tuvimos que discutir un programa económico con un presidente. Programa, alineamiento, ¿qué hacemos los próximos 3 meses? Llamémoslo como querramos. Iba a agregar una maldad. ¿Cómo? Iba a agregar una maldad. ¿Puedo meter Por ahí favor, un bocado? dale. Tenemos que discutir un programa económico con un presidente o una
presidente. Sí, con la autoridad política. No, tenés razón, con la autoridad política, porque aparte estaba, me leíste el pensamiento. Entonces yo creo que ahí pasó lo que nos pasa a muchos, que conocemos de economía, pero para transmitir más fácil solemos hacer listados. El programa económico lo planteamos como un listado. Che, hay que subir la tasa, hay que bajar el gasto, hay que devaluar. Entonces, cuando uno habla con un no economista, presentar un listado da la percepción de que podés elegir, como si fuera una receta. Pero si vos estás en tu casa y la receta dice harina, huevos, agua, es para hacer pastas, ¿no? Y decís, los huevos no, queda engrudo. Entonces va un economista y dice, che, la tasa hay que ponerla acá, el gasto allá, el tipo de cambio acá, el tipo de cambio no. Quedó engrudo. Quedó engrudo. No se animaron a devaluar, decís vos. Y ahí voy. Creo que no. Y para peor, porque acá esto es el arte de discutir los second best, ¿no? Hace como 3 años que estábamos discutiendo ¿viste? El segundo mejor, y vos decís, ¿por qué no hacen el primero? No, porque, bueno, ¿por qué no hacen el primero? Quiero decir algo, si vos decís, mira, el día después de evaluar, el crawling va a seguir al 6, el gasto va a ser un barrilete, las tarifas no las vamos a mover, Moyano nos va a pedir más paritarias y le vamos a decir que sí, la tasa la vamos a aflojar un poquito y vamos a empezar a gastar. Si me das esas premisas, yo te digo, no se te ocurra devaluar. Si no querés hacer el plan consistente al principio y al final, bueno, ahí arrancamos en la ciencia de agua y harina. Bueno, yo puedo hacer una pasta con agua y harina, pero qué sé yo, hay que tener capacidades digestivas exóticas. Pero lo que digo es, me da la impresión de que dadas las restricciones, dado el horizonte electoral, dada la dinámica de la inflación, es difícil defender un programa que pueda tener una corrección cambiaria que le permita al gobierno ganar espacio externo y que eso no espiralice. Es muy difícil, incluso si el gobierno tuviera la intención y la decisión. Es muy difícil, técnicamente hablando. Nos metimos en un régimen inflacionario que no es 50 multiplicado por 2. Es de otra naturaleza. No es 50 multiplicado por 2. Si ustedes saben manejar 50 km por hora, entienden muy bien que a 100 tal vez no saben manejar igual que a 50 km por hora. No es lineal. No es que, lo estamos viendo, no es que si la inflación es 100, pedís 130 y el salario real crece 30 puntos. No pasa eso. Estamos usando las mismas técnicas de un régimen de inflación. Estoy hablando de los estándares conceptuales de los economistas, no estoy queriendo adjetivar, de un régimen de inflación bajo, que para los economistas es cualquier cosa entre 10 y, hay discusiones, pero puede ser 25, 30, 40, contra un régimen de inflación alta, que es arriba de 40, 50, y después viene un régimen de hiperinflación. En un régimen de inflación alta, las herramientas no son las mismas. Y quiero hacer un corolario respecto de 2024. Hay cierto consenso en la profesión y, por suerte, estamos todos discutiendo que se necesita un plan de estabilización. A ver, el gran problema de los planes de estabilización, y voy a citar a un autor que está bastante de moda, que es, bueno, bastante de moda entre los nerds, digamos, pero no importa, que es Michael Bruno, nadie yo, Michael Bruno, así que no importa, pero es el economista que hizo el programa de Israel, ahora que está tan de moda el programa de Israel. Es muy interesante el programa de Israel porque lo estamos discutiendo todos, y la otra vez en la oficina hacíamos un ejercicio, un ejercicio medio en chiste, pero también un desafío técnico, decir, che, hagamos Israel en Argentina hoy, para jugar, ¿no? ¿Cómo sería? Escalado a los problemas de Argentina, a los problemas de precios relativos de Argentina y también a la política argentina. Entonces el programa de Israel en Argentina arranca así. Entran a una habitación Macri y Cristina, Macri dice, en la próxima gobierno yo, y Cristina contesta, sí, y después voy yo. Y Macri dice, sí.
Yo le dije a la oficina, listo, no lo hacemos, chicos, entonces no tienen ganas de laburar. Bueno, pero hagámoslo igual. Pero eso es Israel. Hagámoslo igual. Cuenta Michael Bruno en el libro, el programa fue muy sofisticado, no me voy a extender acá, pero el programa tenía un componente clásico, política monetaria, política fiscal, devalúo, subo la tasa, subo el salario, acomodo los precios relativos de acuerdo al diagnóstico de ese momento. Un componente externo muy importante, que fue una ayuda externa de Estados Unidos, producto de, cuando los economistas decimos geopolítica, agarren la billetera, digamos, pero voy a decir geopolítica, producto de obviamente una zona de mucho conflicto, donde Estados Unidos dijo explícitamente, está perfecto que ajusten el gasto, no toquen el gasto militar. Y hubo un desembolso muy fuerte, a valores de Argentina, ajustado por inflación, escalado el PBI, 50.000 millones de dólares. Un préstamo del fondo. No, el Tesoro a Israel. No, lo digo, pero el equivalente a... No voy a hacer ese chiste mal gusto. Lo hiciste vos. No me busques. Y Michael Bruno cuenta que el programa, la parte heterodoxa del plan era una desindexación. Para que la inercia de 400 puntos de inflación del año anterior al plan no se lleve puesto el programa. Todos los programas de estabilización tienen una parte de desindexación, que es por lo que en general uno se acuerda del programa porque es un bicho raro. Desagio en el Austral, congelamiento de precios y salarios en Helvar, 1 a 1 en la convertibilidad más la prohibición de indexar contratos, especificación asimétrica post salida de la convertibilidad. Hay una cosa rara que pasa que uno dice, che, eso es extraño. Michael Bruno dice, como yo tenía el diagnóstico de que, escuchen porque es tétrico, de que los servicios estaban atrasados y por eso había muchos subsidios a la energía que hacían crecer el déficit fiscal. Estoy citando casi de memoria, y se dan cuenta porque me lo acuerdo. Que el salario había quedado muy bajo en términos de bienes, pero muy alto en términos de servicios. ¿Qué hicimos? Devaluamos de salto. Subimos el salario más que la devaluación, pero subimos los servicios más que lo que subimos el salario. En criollo vas a tener que apagar la luz, pero la comida va a ser más barata. Bien. Termino con esto. Como teníamos miedo que la inercia nos llevara puesto, congelamos los precios de los bienes durante 6 meses. Y dice Michael Bruno, no saben lo que me costó convencer a mis colegas que esa parte del programa no era comunismo. Entonces, si no salimos de la grieta donde cada medida de política económica es cuca o es macrista, nos quedamos con una caja de herramientas que tiene una cosa, un martillo. Y no es lo mejor para un problema tan complejo como el que tenemos ahora. Bien. Gracias, Emanuel. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas. A la gente que está conectada por Zoom, estoy recibiendo sus preguntas. Arranco con esta, Ana, que me había quedado porque está muy relacionada con lo que decían Hernán y Emanuel. Un poco, vos decís, bueno, la grieta hoy está más en los extremos y, sin embargo, ¿se puede descartar un escenario electoral donde vuelvan a ganar los extremos? Gracias, Flor. Te contesto eso y voy a una cosa que me dejó pensando que decía Emanuel que me pareció interesante respecto de las listas y lo de Israel. Pero yo creo que vamos a un escenario que todo es posible, particularmente si eliminan las PASO. No sabemos si eso va a ocurrir o no, pero a mí me preguntan, ¿ves un escenario donde puede ganar de vuelta Cristina? Sí, claro que sí. En un escenario fragmentado, con su 20, 25, lo que tenga, se mete en una segunda vuelta y si del otro lado lo tiene a Macri, ¿quién gana? Si alguien acá me dice que tiene la respuesta a esa pregunta, lo aplaudo porque yo personalmente y ninguna encuesta que vi me da certeza de cuál es la respuesta de eso hoy. ¿Puede ganar Macri de vuelta? Sí, mismo escenario, puede ganar Macri. ¿Puede haber una locura, como decía él, y que gane Milei, que se meta, que junte en vez de los 15 que está, que llegue a los 20 y se meta en una segunda? Puede. ¿Puede ser un manejo en el radicalismo reforzado? Podría. ¿Puede ganar Larreta? Puede. Todo es posible hoy. Realmente estamos en un escenario que cualquiera de las opciones son posibles. Pero quiero volver a lo que decía Emanuel, que me parece, me dejó pensando mucho lo de las listas, que nunca había pensado en la economía así, así que gracias. No sé si alguno de ustedes vio el documental de Shimon Peres, de Israel, como estaba con el tema de Israel. Y a mí una de las cosas que más me impactó cuando lo vi es que la gente lo define a él como un soñador y como un hiperpragmático.
¿Cómo puede ser, no? Una contradicción absoluta, como un soñador puede ser totalmente pragmático. Bueno, y después cuentan la historia del tipo de cómo él tenía una visión muy clara de hacia dónde quería ir, pero que era totalmente disruptiva respecto de lo que había sido el pasado, pero después tenía el pragmatismo de sentarse a negociar con todos y de ceder lo que tenía que ceder, pero sin ceder en su visión de hacia dónde quería ir. Y cuando vos hablabas de las listas, yo pensaba mucho en eso, ¿no? En que lo que nos falta es ese propósito de para qué vamos a hacer. Yo no sé si la gente entiende la tasa de interés, por ahí de la indexación sí. A mí una vez con un encuestador norteamericano estábamos haciendo una encuesta en Argentina, yo le doy el cuestionario y le digo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos? Tal, inflación. Y me dice, esto antes de que yo estuviera en la inflación actual, ¿no? Hace 10 años, ponele. Me dice, no pongas inflación, poné aumento del costo de vida, que nadie sabe lo que es la inflación. No, en Argentina olvídate. Yo tengo una hija de 7 años que cuando venía el ratón Pérez le puso una notita que decía, ratón Pérez, tráeme dólares, ¿no? Digo, en Argentina tenemos la devaluación, inflación, entendemos más que nacemos con una maestría en economía. Pero volviendo a lo de las listas, vos sabés que cuando vos le preguntás a la gente qué es lo que las hace felices, te dicen, por supuesto, salud, dinero y amor, ¿no? Estar bien mentalmente, que mi salud esté bien, que mi salud mental esté bien, estar bien con mi pareja, que estar bien económicamente, pero entre el top 5 de cosas está que mi vida tenga un sentido. Y no es que yo acá me pongo esotérica, digo, que la vida tenga un sentido es saber hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque la vida tiene momentos difíciles, momentos blandos, me hace una devaluación y la paso mal, tengo que apagar la luz, pero puedo comprar la comida, digo, pero sé hacia dónde voy, que es el sentido que yo les decía de Shimon Peres, una dirección clara de hacia dónde estoy yendo, que es la mayor tragedia que tenemos social hoy en la Argentina, es que la gente no visualiza un futuro posible. Y entonces, cuando vos le preguntás hoy a la gente, ¿hay que hacer un ajuste? Sí, claro que hay que hacer un ajuste en Argentina. 80% de la gente te dice que hay que hacer un ajuste. Buenísimo. ¿Ajustamos a los jubilados? No, a los jubilados no. Bueno, ¿subimos las tarifas? No, las tarifas no me suban las tarifas. Lo mismo, ese mismo 80% que te dice que hay que hacer un ajuste, después el ajuste específico no te quiere hacer ninguno. Pero el problema es porque la comunicación, pero no es más que la comunicación, digo, la visión no tiene que ser el ajuste o el plan económico. Ese plan económico, esa lista, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Cuál es el destino al que vos me estás invitando? Y hoy hay terreno fértil para eso, porque no hay ningún destino. Los destinos pasados ya no es como cuando yo decía recién cuando ganó Macri, que tenía un destino pasado, que era el de Cristina, que todavía en la cabeza de muchos era un destino posible. Hoy estamos abiertos a visualizar algo diferente hacia adelante, lo que falta es alguien que nos explique y nos diga eso. Y volviendo a lo que decía recién Hernán, por supuesto que la demanda social tiene que estar, pero para la gente es muy difícil darle forma a esa demanda, ¿no? Entonces, ese desagregado de gente en el medio que hay necesita que le explique a alguien, o un espacio, o una persona, o un grupo, cuál es ese destino. Y si vos vas a sufrir y vas a hacer sacrificios, tu vida va a seguir teniendo un sentido, porque yo te voy a estar diciendo hacia dónde vamos y te voy a guiar hacia un lugar. Perdón, Flor, me fui un poco de tema. No, está muy bien. Aprovecho, Hernán, voy con vos, sé que te tenés que ir unos minutos antes. Acá, bueno, hay un montón de preguntas. Quería preguntarte, esa lista, bueno, todos creemos que esa lista la estás elaborando en caso de que el espacio para el cual estás colaborando gane la elección. ¿Qué contiene tu lista, por un lado? Y después, en esa lista, ¿hay consenso? Está pongo en la reta, pero puede ser esa idea de voy a poder llevar adelante esa lista, digo, el destino, todo esto de lo que estamos hablando de la política que no termina de consensuar ni de ponerse de acuerdo en algo que tal vez la sociedad sí está exigiendo o sí ya digamos, coincide. Empiezo por la segunda, Flor. Déjame cancherear un minuto. Me toca hablar todos los días con Horacio, día por medio con María Eugenia, todas las semanas con Mauricio, cada 15 días con Patricia, con Morales, con Manes, con
Cornejo, con Lustó, con los dirigentes del Juntos por el Cambio, con Lilita. Las diferencias entre ellos son mínimas en materia económica. Por supuesto que después los vemos en la tele y como compiten, destacan el 10% de diferencia. El 90% de coincidencias no son atractivas, porque aparte también no da rating. Entonces, en el debate público eso se soslaya y se concentra. Pero respecto a las ideas de lo que hay que hacer desde fin de 2023, y si nos acompañara la voluntad popular, hay un pecado de Cambiemos de diciembre de 2015 es que no había esa conciencia colectiva en la dirigencia. El presidente Macri siempre cuenta, no sé si es público esto, pero digamos que cuando tenía que tomar medidas, antes de ponerlas a la consideración pública, tenía un debate interno que era desgastante, ¿no? Bueno, eso no debería pasar, por lo menos no en la misma magnitud que en aquella oportunidad. Con lo cual, ese es el punto de partida, es una de las lecciones de aquel proceso. Respecto a la lista, Flor, con la inconveniencia que me encantó, que se lo voy a robar, la metáfora que usó Emanuel con el engrudo y la pasta. Tiene los riesgos tiene los riesgos de que cada uno se aferre a un ingrediente. Entonces, como los ingredientes, una cosa es decir huevos en una receta, otra cosa es decir huevos sueltos, ¿no? Entonces, obviamente tienen la inconveniencia de analizar ingredientes por separado, que no tiene ningún sentido. Pero básicamente, para no saltear la pregunta, mira, hay que conseguir un equilibrio fiscal primario rápido, por lo menos no sé si Emanuel tiene el mismo pensamiento, pero creo que la verdadera reforma macroeconómica, te diría, tiene dos componentes, uno de estabilización y otro de crecimiento, que está asociado a la productividad. En el primer andarivel, que es conseguir una estabilización rápida, mira, la verdadera reforma monetaria es que el Banco Central, que el Tesoro les deje de pedir al Banco Central todo el tiempo pesos y dólares, o sea, pesos de sus pasivos y dólares de sus activos, reservas. Si no hacemos eso, ningún régimen de estabilización va a funcionar. Y para conseguir eso hay que conseguir un equilibrio fiscal primario, por lo menos rápido, el primer año. Eso incluye subsidios, por ejemplo, energéticos, eso incluye provincias, que hoy reciben fondos, y se van, todo lo que reciben se va, sin incentivos a un comportamiento austero de las finanzas públicas. Y si se consigue eso, yo te diría, ahí hay varios regímenes monetarios, cambiarios que pueden funcionar. Por supuesto que es muy interesante también lo de Manuel. Nos acordamos, también se lo voy a robar, nos acordamos de los programas de estabilización por su componente singular, por su componente poco, que lo define, ese arreglo desindexador. Y bueno, ahí podemos discutir varios, pero si no hacemos lo otro, ninguno de esos va a funcionar. Si hacemos lo otro, la consolidación fiscal, bueno, depende de la cantidad de reservas que tengamos, la inflación inercial, los precios relativos, que bien describió Emanuel, que ya estaba adelantado, que estaba atrasado. No intentemos una estabilización sin precios relativos razonablemente ordenados, a lo Israel, más la disciplina fiscal, que no a lo plan austral, que fue contemporáneo al de Israel, pero a los 8 meses tuvimos un éxito prematuro que bajó la inflación, no me acuerdo, de 10 a 2, y bueno, entonces ya está, volvamos a la joda. Bueno, ahí evidentemente sin ese componente nada va a funcionar. Y por el lado del andarivel de la productividad, diría, mira, con estas reglas del juego laborales no vamos a crear empleo. Si me decís, decime 2 objetivos del programa, 2, subir exportaciones para tener, o sea, que haya una oferta de divisas consistente, que no es nuestro problema. La restricción externa no es el problema argentino, no hay tal cosa, no es que no generamos divisas, que no las podemos retener, es un problema distinto. Tuvo este gobierno 2 años de superávit comercial de 15.000 millones de dólares y no retuvo ni uno, así que es otro problema. Pero que haya una dinámica de oferta de divisas persistente y crear empleo, o sea, que haya cohesión social para llevar adelante un programa que tenga apoyo popular. Si no, van a naufragar.
Entonces, con estas reglas de trabajo no va a funcionar, con estas reglas de funcionamiento del mercado de energía, de minería, si vos me decís sectores generadores de empleo, bueno, turismo, construcción, servicio basado en conocimiento, sectores generadores de divisas, agro, minería, energía, creo que ese es el componente productivo de un programa que procure volver al crecimiento que perdimos hace 10 años, creo que desde 2012 que no crecemos. Así que me parece que esas son la lista que vos me pediste de iniciativas para un eventual próximo gobierno. Mira, como sé que te tenés que ir, te hago otras preguntas que después se las voy a trasladar a Emanuel. Son las listas que yo empiezo a anotar para Emanuel. Hay muchas preguntas que están llegando vía Zoom. Resumo en una o dos, varias de ellas. Una es, ¿qué harían ustedes o qué van a hacer ustedes con la bomba de pesos? Hay mucha idea de qué va a pasar con la deuda en pesos, hay mucho temor todavía en el mercado con respecto a eso. Y la otra es si vos crees que se llega a 2023 sin un evento cambiario, acá hablan de por lo menos una devaluación de golpe del 20-30%. Mira, la segunda es, bueno, depende de lo que hagan. Si van a hacer un plan platita y financiado con emisión de pesos, sí, está muy delicado. Digamos, las reservas netas que hoy son 6.000 con el anabólico que le pusieron del dólar soja, pero que se terminó el anabólico y se está desinflando de nuevo a razón de 50 millones por día. Bueno, depende de la consistencia de esa política monetaria y fiscal para que al fin y al cabo lo que pasa en el mercado de cambios es un reflejo de esa mayor o menor consistencia. Me parece que por ADN, por diseño, por conveniencia, por conveniencia política que siempre domina, digamos, un salto cambiario. ¿Por qué hacen esa combinación de más cepo, más deslizamiento, más crawling peg y este desdoblamiento sectorial, que es una devaluación en cuotas? Y porque el cuarto, que es un salto discreto en el tipo de cambio, tiene un montón de inconvenientes económicos, o sea, la inflación aumentaría, sociales, la pobreza también, y políticos, que hay elecciones dentro de 10 meses y no les daría tiempo a recuperarse. Es distinta a la situación de enero de 2014, que un gobierno de este signo político, bueno, estaba Emanuel, así que no voy a abundar en esto, nada más voy a citar 3 datos objetivos. Las reservas netas eran 17.000 millones, o sea, hoy son un tercio. La inflación era 20 más o menos, la inercial, hoy es 100, y faltaban 2 años para las elecciones, ahora falta 1. O sea, es objetivamente distinto, no veo los incentivos políticos de hacer eso. Así que me parece que lo van a tratar de evitar. Ahora, nunca, digo, las devaluaciones siempre son, nunca hay que preguntar, digo, todo este tipo de remedios tienen efectos colaterales, pero el problema no es el remedio, es la inflamación que acumulaste. O sea, atrasaste el tipo de cambio real 30% en un año y medio, desde enero de 2020, un año y 9 meses, desde enero de 2021 hasta acá. Emanuel decía que en el primer semestre fue el atraso cambiario 16% real. Bueno, sí, atrasaste 30%, y bueno, ese es el problema. Así que nunca es voluntaria, digamos. Entonces depende de lo que hagan, con los riesgos propios de la política, que es una decisión del gobierno, y externos, de la lluvia, de la cosecha, de lo que haga el oferente de dólares. Me parece que lo van a evitar a toda costa, pero depende de lo que hagan. Tu primera pregunta Y la era bomba de pesos. Bueno, ahí hay digo, un desafío objetivo. Hernán, ¿me dejás que haga un llamado mientras lo contestás? Adelante. ¿Podemos escuchar tu llamado? Y contesto después. Hay un desafío objetivo y por supuesto que la última opción de un país es un evento disruptivo. Ahora, hay mucha pregunta sobre qué podría pasar en el kilómetro 121, o sea, dentro de 12 meses y un día, o 131. Bueno, depende bastante de cómo se conduzca en los primeros 130 kilómetros, ¿sí? Porque el 131avo, se dirá así, no sé, no es indiferente a los 130 anteriores. Y bueno, digo, si hay no quiero
beneficiarme en el argumento de la herencia que Manuel invocó bien, como la verdad que a los argentinos no les importa si es herencia, si es pero la verdad que tenemos que pensar en los argentinos que con este gobierno, con el otro, de cualquier signo político. Entonces, porque los que pagan las consecuencias son los argentinos, no el gobierno que sigue. Así que la última opción es un evento disruptivo, depende lo que se haga. Ahora, con un programa, para contestar a Flor, que procure un balance fiscal rápido, un rebalance fiscal rápido, y un programa monetario consistente con esa consolidación fiscal, bueno, hay espacio como para hacer una solución. Digamos, en ese contexto la demanda de dinero debería crecer, con lo cual toda la llamada bomba de pasivos en pesos, de deuda en pesos, tanto del Banco Central como del Tesoro, bueno, debería tener una demanda genuina de activos en moneda local, y la demanda de pesos debería también, como pasó, por ejemplo, en 2003, digamos, que había también un stock de LEVAC muy importante, y bueno, en la medida que haya una estabilización y entonces crezca la demanda real de dinero, eso debería ser posible que sea gradualmente absorbido por el mercado, por la demanda de peso primero y por el mercado después. Bien, Hernán, yo sé que vos te tenés que ir. Emanuel no va a zafar de todas estas respuestas, así que nada, te quiero liberar acorde al horario que habíamos dicho. Pido un aplauso para Hernán y nos quedamos. Gracias. Igual después escucho la grabación. Queda grabado. Bueno, perdón, pero tenía Gracias, un compromiso. Hernán. Gracias. Sí, lo liberamos a Hernán, que se tenía que ir, ya desde antemano nos había avisado, por eso habíamos aprovechado para hacerle las preguntas. Ahora, Emanuel, te dejo un poco a vos. Yo, traduje, en realidad reduje, varios están preguntando lo mismo, el tema de tipo de cambio, el tema de los pesos y el tema también de, ¿se puede hacer un plan de estabilización sin romper contratos? Bien, empecemos por los pesos y voy a construir un poco sobre lo que decía Hernán. Estoy estirando para que Hernán se vaya. Voy a construir sobre lo que decía Hernán, pero voy a ser un poco más explícito, simplemente porque no tengo la responsabilidad de ser el referente de ningún candidato, entonces me parece que uno puede hablar sin generar suspicacias. El toma y daca del año que viene, toma y daca en el buen sentido, el escenario colaborativo en la política, creo que todos lo tenemos más o menos claro. ¿Cuál es? Y yo difiero del adjetivo. La deuda en pesos, los economistas tenemos 2, máximo 3 modelos para calcular la sostenibilidad de una deuda. Tampoco no se puede inventar la pólvora. Ninguno de esos modelos da una trayectoria explosiva. Ahora, los modelos asumen escenarios para 2023. Ejemplo, si el gobierno decide en 2023 tener un déficit primario de 10%, la deuda en pesos es una bomba neutrónica. Pero nadie está esperando un déficit, estoy exagerando obviamente, un déficit fiscal sustantivamente más alto que el de este año. De hecho, lo más probable es que sea algo menor. Ahora, justamente por los incentivos electorales que tiene el otro año, yo creo que el toma y daca, el escenario colaborativo, ¿cuál es? Bueno, la oposición diciendo, si yo gano, no quiero que me dejen 5 puntos de déficit fiscal, porque 5 puntos de déficit fiscal implica más atraso tarifario, probablemente más atraso cambiario, probablemente un nivel de gasto más alto en el punto de partida, y eso obliga, lo que decía Hernán, a reconfigurar el programa que asumía que por ahí en el inicio tenías 2 puntos de déficit fiscal. Entonces, el escenario colaborativo es una oposición que dice que tu trayectoria fiscal, o sea, tu necesidad de financiamiento en pesos, porque en dólares no hay, digamos, o sea, tu necesidad de financiamiento en lo que te prestan, que no siga una trayectoria explosiva. Y Hernán también hacía el segundo punto, y que tampoco la selección de instrumentos implique que en esa trayectoria pagás lo más caro que se pueda pagar, que se llama dual o se llama tasa de interés real muy alta, y ahí creo sí que hubo un error no forzado por parte de la nueva administración en ofrecer una cosa que la ofreces cuando es
la última opción que tenés. Si vos a un año vista, con una situación de deuda que se puede complejizar por el escenario político, ofreces un dual, ¿qué vamos a ofrecer el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Un bono que en el cupón tenga un espacio en blanco y vos completás. Está bueno eso, ¿no? O sea, podemos armar un instrumento así. O sea, armamos un bono que el cupón es en blanco, no cero, en blanco. Y depende de cómo cae la cosa, vos decís, bueno, 17. No podés no podés usar el dual cuando estás en una situación que te espera una trayectoria larga por delante. Entonces, el toma de la oposición, ¿cuál es? No me mates con el déficit fiscal. El DACA del gobierno, ¿cuál es? Decí que vas a pagar la deuda, entonces, de este déficit fiscal que considerás que es razonable, que por eso me lo estás pidiendo. Entonces, eso es Israel en clave de farsa, ¿eh? Eso es Israel chiquito. Es, che, yo pago la deuda porque vos me metiste en una trayectoria de endeudamiento que dado el programa que tengo pensado, que está laburando Hernán, funciona. Ahora, no quiero meterme en terreno de Ana, pero ustedes entienden en dónde está la conversación entre oficialismo y oposición, ¿no? Entienden que se están discutiendo cosas de carpintería. Perdón, es entre oficialismo y oposición, Ana me corregirá, y entre la propia oposición adentro, No, y entre la el propio- interna, y entre ¿no? el propio oficialismo. Y entre- Entonces, respecto de los pesos, me parece que la situación no meritaría estar en este lío, que es pura y exclusivamente político. Pura y exclusivamente político. Porque el chiste, básicamente, en las transiciones, es romper contratos. Y es un chiste de mal gusto que venimos haciendo bastante seguido. Bastante seguido. Uno después puede discutir, no había otra opción, era la única, había muchas, no importa, fácticamente es eso. Sobre el tipo de cambio, y respondo cortito, a ver, yo ahí sí difiero con lo que decía Hernán, pero en este sentido, no porque el plan que plantea Hernán o los lineamientos que planteó Hernán sean inconsistentes en términos de que si vos lográs un equilibrio primario el primer año, probablemente eso fortalezca la demanda de pesos y eso te ayuda a que el sistema o el mecanismo indexatorio que inventes o el esquema monetario que pongas arriba de la mesa te ayuda a desinflar. Pero, y si estuviera Hernán lo digo igual, digamos, es la cuestión de los... Todavía no se fue, ¿Estás allá? tiene derecho a réplica. Es muy consistente lo que dijo Hernán. No, lo que digo es, y Hernán debe tener la misma duda que yo, la pregunta es, ¿banca la sociedad esa convergencia al equilibrio fiscal relativamente rápida con una combinación, cito a Hernán, con una combinación de tarifas y transferencias a provincias? Y la verdad, lo quiero poner en crudo. Lo quiero poner en crudo. Arranca un gobierno y dice, vamos a subir las tarifas. Si seguimos entrampados en la discusión política maniquea, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? De un lado se llama tarifazo, del otro lado se llama sinceramiento. Nadie hace una cuenta. Acá subí 10% de las tarifas si es tarifazo o atraso. Depende de quién gobierna. Y es así. Segundo, en las provincias vive gente que vota a gobernadores que tienen signos políticos distintos. Y acá está la maldición de la provincia de Buenos Aires en el siguiente sentido. Yo un día pienso que es mejor que la provincia de Buenos Aires sea del mismo signo político del gobierno, y ese día lo pienso fiscalmente y digo, mejor no. Y al otro día lo pienso socialmente y digo, mejor sí. ¿No? Sos del mismo partido, te van a dar más plata. Y yo digo, bueno, ¿cómo estabilizás el fisco si el gobernador es tuyo y le pasás plata? Y al otro día pienso, mejor que sea de la oposición, así no le piden plata. Y me pregunto, ¿y cómo hacer para que no estalle? Entonces, comparto con Hernán, si es posible ponernos en el equilibrio en el primer año, el programa arranca muy bien planteado. Ahora, si no es posible ponernos en equilibrio en el primer año, y la sociedad no se banca el ajuste, estamos complicados. Agrego una cosa que a mí me da muchas dudas. Hernán decía, cada uno exagera sus diferencias. Si arriba, supongamos que terminamos con un déficit primario de 3 puntos del PBI. Es verdad, con un aumento tarifario razonable, sin matar a nadie,
más una corrección de las transferencias a la provincia que están completamente desatadas, recién ahora empezándose a ordenar, uno alcanza el equilibrio primario relativamente fácil, con efectos recesivos muy modestos, y si el plan está bien, ni siquiera. Ahora, si el día 1 querés bajar 2 puntos el PBI de impuestos, tenés que encontrar 2 puntos más donde ajustar. Y ahí ya sabemos dónde toca. ¿Eh? Ya no es provincia, ya no es tarifas. Ahí es jubilados, básicamente. Ahí es jubilados. Entonces, cuando yo leo el libro del expresidente Macri y veo que la cuestión de oferta está tan... es un sesgo económico, no importa, que la cuestión impositiva está tan presente, digo, podemos acordar que esta tasa impositiva es muy alta, que afecta la rentabilidad de la inversión, podemos acordar todo eso. Ahora, no nos hagamos trampa al solitario. Si crees que sobran 2 puntos de carga tributaria, el ajuste ya no es 3, es 5, porque entregás 2 y necesitas ajustar 5 para ir a 0. El único país en los últimos 20 años que vi hacer un ajuste de 5 puntos del producto en un solo año se llama Grecia. Y no lo hizo el año 1, lo hizo el año 6. Los 5 puntos del producto, ahí al revés, ni le pregunto a Ana, la población no se lo banca. 5 puntos de ajuste no se lo banca. Entonces creo que hay que, lamentablemente, en esta frazada corta, elegir. Ujú. Ana, en ese sentido, bueno, acá estamos hablando mucho también de la política, de si va a tener el poder, el respaldo para hacer un plan de estabilización. ¿Cómo ves vos los liderazgos políticos? Porque al mismo tiempo estamos viendo una crisis de liderazgo generalizada, o sea, da la sensación, en el mundo no hay liderazgos fuertes o son fuertes, pero uno los diría, bueno, los Bolsonaro, los Trump. Hay un liderazgo, como decís, rupturista, pero no sé si un liderazgo positivo. Y a nivel local, la realidad es que los liderazgos más fuertes siguen siendo Macri y Cristina. O no, vos me dirás. No, claramente dominan esos dos espacios políticos que son los dos más consolidados. Todo lo demás está en un mar de indefinición, no tiene las definiciones fuertes que tienen, por supuesto, los dos extremos, y es mucho más fácil ganar una elección desde los extremos, seguro que es más fácil, sobre todo en un escenario fragmentado con el sistema de segunda vuelta. Vos lo único que necesitas es meterte en una segunda vuelta, no necesitas generar un consenso mayoritario. Ahora, la pregunta, y el otro día me hacían una pregunta parecida. Si vamos a un escenario de mayor fragmentación, eso implica que va a ser imposible gobernar, porque vos no tenés una mayoría, entonces cada cosa que querés hacer tenés que acordarla con un montón de espacios políticos diferentes. Y yo me permito dudar un poco eso, porque la verdad cuando tenés dos espacios políticos grandes que se consumen todo el oxígeno, como supimos tener, como podés ver que ocurrió en otros países, cito Estados Unidos, pero porque es el más cercano, te paralizan también, porque tenés un contrapeso tan grande que te paraliza y no te deja hacer nada y no te deja avanzar y todo el tiempo te puede ir bloqueando. No puede hacer, pero te puede bloquear todo el tiempo. Ahora, en un escenario más fragmentado, conseguir cada paso hacia adelante puede ser más complejo, puede requerir más esfuerzo, pero al mismo tiempo vos podés ir armando coaliciones diferentes para cada uno de los pasos que tenés que dar. No sé, digo, planteo la pregunta de cuál de las dos cosas es mejor, porque hay un consenso, si se quiere, dentro de la política, de que un escenario fragmentado implicaría una ingobernabilidad hacia adelante, y yo me permito no estar tan segura, especialmente teniendo en cuenta que no ha habido gran gobernabilidad hacia atrás. Sí, no han habido estallidos, pero no se ha podido avanzar en grandes reformas. Entonces, lo que yo planteo es, definitivamente hay un incentivo a ir por los extremos, pero eso no es maldad de los dirigentes políticos, eso no es que Argentina es atípica y estamos yendo en una dirección diferente de donde va el mundo. Eso es matemática. Recién decía Emanuel, la gente no hace cuentas. Yo te puedo decir que los políticos todo el tiempo están haciendo cuentas. Vos te juntás con cualquier político, pero otras cuentas capaz. Y te sabe decir cuántos habitantes tiene Calamuchita y cuánto representa eso del padrón electoral de todo el país y cómo si mueve 2 puntos en Calamuchita. Esa cuenta la tienen clarísima los políticos. Ahora, la pregunta es si ellos saben y pueden hacer esa cuenta, dicen, bueno, entonces la matemática es simple. Yo para entrar en una segunda vuelta, en un escenario fragmentado, recordemos toda la elección de después del 2001,
no necesito 40 puntos. Si el escenario está fragmentado, yo con 20, 25 puntos, Estoy adentro. por ahí me meto, estoy en una segunda vuelta. Y honestamente, cualquiera que mide hoy entre 15 y 40 puntos, dice, yo puedo estar en la elección del 2023 en 25 para meterme en una segunda vuelta. Y es una tómbola, capaz que sí, quién sabe, ¿viste? Todos se juegan su ficha. Si no me sale, ese 15%, pues no llegué al 25 para meterme en una segunda, me quedé con 15%, ese 15% es mío, no se lo comparto a nadie. El día siguiente para la gobernabilidad, para sacar la ley que tienen que sacar, ¿con quién van a tener que Es la negociar? gran masa. Van a tener que negociar conmigo. Ahora, una breve y en esa línea, ¿cómo ves esa frase de, bueno, al final del día solo el peronismo es quien puede hacer las reformas? Bueno, no sé, digo, no nos gobierna el peronismo, Manuel no dirá, pero... Te iba a preguntar a vos. Sí. No, yo creo que eso es, para empezar, ¿qué significa el peronismo, no? Digo, para la gente. A mí hace poco un líder peronista grande, de muchísima experiencia, me dijo, Ana, que la gente ya no es estúpida, todos andan con un celular inteligente en la mano, ¿no? Digo, tenemos una visión de un peronismo que era capaz de hacer cosas que hoy en la vida real se ha democratizado mucho la formación, el acceso a la información, cada uno es mucho más individualista en lo que yo de verdad miré con mucha preocupación el atentado contra Cristina Kirchner, por supuesto, por las implicancias democráticas, por la violencia que significó, por un montón de razones, pero también cómo hacemos para entender esos segmentos de la sociedad que no es que son de Noruega, no, están acá, en Argentina. Es un segmento y es parte de nuestra sociedad con la que convivimos y están excluidos, no son parte de este sistema. Entonces, ¿cómo los hacemos parte del sistema y los reconocemos? Y parte de lo que vos me decías, bueno, solo el peronismo gobierna. Bueno, ¿el peronismo representa estos segmentos sociales? No sé si alguien más lo representa, yo creo que nadie, digo, pero entonces cuando seguimos pensando en un peronismo que represente a los trabajadores, digo, ¿hace cuánto que no crece el empleo en Argentina formal? ¿A qué trabajadores están representando? ¿Al tipo que sale a la mañana y vende choripanes en la calle sin ningún tipo de empleabilidad formal? ¿Realmente todavía lo sigue representando el peronismo? Yo creo que hay muchas preguntas para hacernos y definitivamente creo que el peronismo no es lo que era, así como Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o el nombre que le pongan para la próxima elección, tampoco es lo que era, porque hoy ya carga con el pecado original de haber gobernado y no haber dado los resultados que se esperaba que iba a ser. Entonces puede llamarse de la forma que se quiera llamar, pero ya no puede seguir representando lo que representó en ese momento. Y la pregunta es qué es lo nuevo que va a representar hacia adelante. Bien. Emanuel, hay también preguntas con respecto a las tasas de interés. Dicen, bueno, al final del día, acá hay una pregunta, dicen, no hubo mucho cambio en la política económica, la tasa de interés no sirvió para reducir la brecha. Dice, ¿no es más problemático este nivel de tasas dada la nueva nominalidad, tanto por la deuda en pesos del Tesoro como del Central? Bueno, tampoco la tasa parece ser efectiva para disminuir la brecha. ¿Qué señales entonces imaginan más potentes para pensar en un sendero de estabilización de cara a 2023? Bueno, yo no, en este ámbito que está lleno de profesionales de esta cuestión, obviamente no voy a hacer recomendaciones financieras, porque hay gente mucho más calificada que yo para hacerlo, pero voy a dar mi impresión de manera no muy elegante. Haga patria, haga tasa. Pero uno no suele hacer patria con su patrimonio. Entonces, me parece que es la trampa de esta dinámica inflacionaria y de esta expectativa de evaluación. Es muy difícil que la tasa solita, estabilice esto. Y ya vimos ejercicios donde vos vas a buscar con la tasa un descalabro estructural y bueno, en el medio se gana plata, pero dura poco. Ahora, ¿qué tipo de reformas y qué nos daría alguna expectativa? Y lo voy a cruzar con lo que le preguntaba recién a Ana respecto de si el peronismo es el único capaz de hacer las reformas. Para mí tu pregunta viene, corregime si no, de esa lógica que uno repite, que escucha y que es un análisis razonable que quiero problematizar, que en el pasado reciente el único que hizo las reformas fue el peronismo, Menem.
Yo tengo una interpretación distinta y la quiero poner arriba de la mesa para discutir lo que viene. Yo creo que Menem no hizo las reformas. El que hizo las reformas fue el que bajó la inflación. Porque las reformas que fueron muy estructurales, la de la ley de contrato de trabajo, la de las privatizaciones, la de la apertura de la cuenta capital, la de regulación del sistema financiero, vinieron a posteriori de un gobierno que se legitimó haciendo colapsar la hiperinflación y llevándote a, en nada más que 2 años y medio, Argentina tenía la misma tasa de inflación que el mundo. Me estoy poniendo muy técnico. Echame de Segva, total me das $80.000 y la inflación es 0. Flexibilizar la ley de contratos de trabajo. Total tengo crédito hipotecario para comprarme una casa. Lo pongo así y en este orden para problematizar la idea que yo veo que está empezando a ganar consenso y que creo que es una duda de los economistas, pero más de la profesión de Ana, que es la siguiente. Yo propongo que Menem bajó la inflación y eso generó el consenso para hacer las reformas. Perdón, el orden cronológico es eso, yo lo estoy conectando causalmente, pero el orden cronológico fue bajo la inflación y después hago las reformas. Y de hecho, al principio no bajó la inflación, se comió una primera hiper, una cola de la hiper de Alfonsín. Como el radicalismo estaba destruido, no es que había uno que aparecía como líder de la oposición y decían, vieron que este también tiene hiperinflación y además el horizonte electoral estaba a 3 años. No es que tenía que venir el segundo semestre rápido porque si no perdíamos el medio término y no teníamos los diputados para hacer las reformas que teníamos que hacer. Hizo la baja de la inflación, generó consenso, armó las reformas. El consenso yo hoy lo veo al revés. Vamos a hacer las reformas y con eso vamos a bajar la inflación. Cuando lo digo así, la gente hace así. Entonces, lo quiero concretizar. Es así. Flor, te vamos a sacar el aguinaldo. Porque si dejás de cobrar el aguinaldo, en 4 años la inflación va a bajar. Ana, no cobrás más el plan social. Es duro, pero si no lo cobrás, en 4 años la inflación va a bajar. Esas luces hay que apagarlas porque va a valer import parity, con el GNL a $70 el millón de BTU. Pero si hacemos estas reuniones oscuras, en 4 años la inflación va a bajar. Me va a tirar con de todo Ana, Flor y Mega QM. Perdón, Emanuel, agrego algo que me surge a medida que vas hablando. Entonces, ¿vos crees que hay una tentación gigantesca de quien venga a decir, dolarizo? ¿Qué plan de estabilización más rápido para bajar la inflación hay que dolarizar, atar, llámalo como quieras, atar al dólar, convertibilidad de monedas, canasta de monedas? No, claro. A ver, dolarizar es una forma de bajar la inflación a 0 un ratito después de armar una hiperinflación. Claro. No veo a un gobierno queriendo armar una hiperinflación. Porque todos, ahora está muy de moda el caso de Ecuador, pero no sé si saben que la persona que decidió la dolarización en Ecuador duró 40 días en el gobierno. 40 días. Entonces, asume un gobierno y dice dolarizo, raro. En el escenario no colaborativo, un candidato que mide 22 empieza a gritar dolarizo y Ana dice, mirá que gana, hay corrida bancaria y nos comemos una hiper. Porque dolarizar hoy, y quiero hacer esta cuenta, y por suerte estuvo Hernán, porque yo cuando digo el número me dice, estás mintiendo. Dolarizar hoy, dolarizar hace 2 meses, ¿qué es? Técnicamente hablando, ¿qué es? Cambiar esos $500 millones que había de reservas netas que dijo Hernán. Por la base monetaria, pum. ¿Cómo por la base monetaria? Bueno, no, por todos los plazos pisos. fijos. Flor quiere reperfilar los plazos fijos. Ojo, ojo con Flor, ¿eh? O sea, no, los tenés que cambiar por el M10. 3. No, por ahora ya no se puede medir el M porque hay bichos de todo tipo y color. O sea, lo tenés que cambiar por toda deuda que esté denominada en pesos, de los cuales los billetes son un tipo muy particular de deuda que tienen cupón 0. Pero eso es dolarizar.
El tipo de cambio implícito de la dolarización cuando las reservas eran $500 es 13.000 pesos. ¿Me siguen? Porque por ahí son muchos ceros. O sea, 150 a 13.000. Yo estoy transpirando. Claro, entonces lo que digo es, esos ejercicios de cambio de moneda no se hacen fácil. Déjenme, cierro con esto, cortar una anécdota muy cortita que me va a condenar probablemente porque van a pensar que lo leo por cuestiones ideológicas. Pero lo leo por curiosidad histórica y por una cuestión técnica. Ustedes saben cuál fue el primer cargo que ocupó el Che Guevara después en la Revolución Cubana. Presidente del Banco Central. Parece joda, pero por suerte lo dijiste vos. Presidente del Banco Central. El Che Guevara tenía la siguiente situación, que es un ejercicio fáctico parecido a dolarizar, pero a la inversa. Cuba estaba dolarizada y el Che, ¿qué tenía que hacer? Pesificarla. La fuga de capitales literalmente se hacía en barcos. Y entonces un sábado el Che Guevara entra al Banco Central como presidente del Banco Central y le dice a los técnicos del Banco Central que hay que pesificar. Hay que hacer que el peso cubano sea la moneda de curso legal, hay que prohibir la circulación de dólares y hay que guardarlos en las reservas. Es la operación inversa a la que estamos planteando. Pero la burocracia de los bancos centrales es igual en todos lados. ¿Qué le dice la burocracia del Banco Central? La burocracia. No se puede, es muy complicado. Es cierto que ahí era complicado porque no había que vender bonos en pesos contra bonos en dólares. Había que cerrar la isla. Y entonces el Che Guevara les dice, disculpen, ustedes piensan, esto está escrito así, ¿ustedes piensan que yo estoy vestido de verde porque me gusta el color o porque esto es una revolución? Una operación de dolarización no es un programa de gobierno, es un accidente. Nadie lo hace como programa. Todo el que lo anuncia como programa tiene el secreto plan de que le pase a otro y agarrar después de eso. De vuelta, porque el tipo de cambio implícito da un nivel de ingreso en dólares paupérrimo. Ahora, yo he visto ejercicios técnicos, presentaciones técnicas de dolarización, que en algún momento hacen uno de estos dos trucos. No voy a hacer nombres por cuestión de buen gusto. Uno de estos dos trucos. Por suerte la exposición es larga y en un momento te dicen, y entonces hay un banco o el Tesoro de Estados Unidos que te presta 50.000 millones de dólares y con eso dolarizás. Es como que yo le digo a mi nutricionista, entonces cuando yo arranco a pesar 70 kilos, empiezo a hacer la dieta que vos me decís. No, hermano, tenés que hacer la dieta para pesar 70 kilos, así andamos, digamos. Hoy me levanté contento porque salí de los 3 dígitos, estoy en 99.7. Como la Argentina, por ahí cerramos 99.7 y se ponen igual de contentos que yo de la mañana en la balanza. Entonces, esa es una de las operaciones. La otra operación, que ya es una locura, dice así, el programa genera tanta confianza que el GD41, todos, en vez de 20, valen 100. Cuando valen 100, los vendés, agarrás los dólares y dolarizás. Ayúdeme la gente de Mega QM. Cuando los vendés valen 20 vueltas, pero no importa, porque suponés que la demanda del otro lado es infinita. Pero si valen 100, no dolarizás, porque te llenás de reservas. Entonces, técnicamente es imposible la operación de una dolarización. ¿Qué programa te puede sacar de este lío? Para mí, insisto, los programas de estabilización tienen 3 componentes. Las políticas clásicas, el mecanismo desindexatorio y los precios relativos acomodados. Hay un montón de variedades, pero si seguimos con esto de que a la grieta, una parte de la grieta le gusta el componente clásico, ortodoxo del plan, fiscal y monetario. A la otra parte de la grieta le gusta el componente heterodoxo, desindexación, congelamiento, acuerdo de precio y salario. Bueno, vamos a seguir pendularmente en planes de estabilización que no logran nada. Insisto, si hay un congelamiento de precios ahora, ¿alguno piensa que funciona? No. Mi pregunta inversa es, si todos entienden que los planes de estabilización tienen estos 3 componentes, ¿por qué pensaron que iba a funcionar déficit cero y emisión monetaria cero cuando la inflación inercial era 50 y no había un mecanismo desindexatorio? Ideologizar las herramientas te hace hacer macanas. Bien, Emanuel, clarísimo. Estamos apenitas pasadas, unos minutos pasados. Lo invito a Federico Diez,
¿no?, de Mega QM. Le quiero agradecer a Ana, quiero agradecerle a Emanuel. Les pido un aplauso para ellos y le voy a dar... Yo advertí que había que estar con cinturón de seguridad, la gente de Mega se olvidó de ponerlos en las sillas. Federico, hacete cargo. Sí, la verdad, muchas gracias Florencia, Sí. Manuel. Muchas gracias Florencia, Manuel, Ana. Bueno, una pena que se haya ido Hernán, le querías agradecer. La verdad fue un lujo tener este panel en Mega QM. Agradecerles a todos los inversores que nos están siguiendo por streaming, agradecerle a todos los que están participando acá de manera presencial y sobre todo por la confianza que nos van renovando día a día, invirtiendo en nuestro fondo y dejando que nosotros los acompañemos en el rumbo de sus inversiones. Así que muy contento con esta charla, nos ayudan a reflexionar, nos dan herramientas para pensar escenario y para estar informado y tomar las mejores decisiones de inversión. Así que muchísimas gracias, fue un lujo tenerlo como panelista y bueno, espero que se hayan sentido como en su casa. Gracias. Federico. Gracias, Flor. Bueno, gracias a todos. Ahí sí, ¿no?